que teníamos que dividirla en dos figuras rectangulares. O las que se supone que se tiene que dividir en la menor cantidad de figuras posible. Por ejemplo, Son pues dos. aquí dos y ya dices una y dos. Primero pues sacas el área de cada una de los rectángulos, pues, base por altura, aquí está, este es el área 1 y este es el área 2. Y ya luego vas a sacar el centroide de esta figura, de esta área y de esta. Aquí esta va a ser X1 y Y1. Para X vas a sacar como la mitad de lo largo, porque este es el eje X y este es el eje Y, pues. Sí. Y la mitad de 140 es 70 y eso va a haber X1. Y para Y1, este es lo que le corresponde a Y. Vas a sacar la mitad de este espesor Y la mitad del 80. más, más estos 80 Ok. y te va a dar 90. 90. Y luego vas a sacar la de la figura 2 de X2, por ejemplo, vas a empezar con X. Este es X, vas a sacar la mitad de este. Y le vas a sumar va a ser 10 y le vas a... Y para que como este empieza desde aquí, se supone pues... te voy a mandar un video para que lo entiendas mejor. Esto empieza desde aquí y vas a tomar en cuenta la distancia que hay de aquí a aquí para sumársela. Le vas a restar, pues, le vas a restar esto. A 140 le vas a restar los 20. Son 120, entonces de aquí y lo vas a Son dividir 60 y entre 2. 60. Ajá. 60, entonces de aquí a aquí son 60 y le vas a sumar la mitad de esto. Porque 70. De 70. Ahora del Y2 vas a sacar la mitad de la altura total y 50. no, de esta. Ah, ok. Ah, porque se dividió en dos ¿Lo vas a figuras. subir al canal, camarada? No, para mí. Y entonces es 40 Ok. y ya tienes esto. Los valores. Luego te vas a ir a sacar las coordenadas del centroide, que es la fórmula que anotaste acá. Esta es para X y este es para Y. Ok. Y aquí tienes la fórmula, pues es la sumatoria de las áreas. Ya sabes, el área de la figura 1 por su X1, por su coordenada de centroide en X. Más... Es sustituir valores que ya tengo, sí, pues. referente a esta fórmula, ahí está. Ok. Entonces, ya las tienes. Esta es X media y esta es Y media. Luego de eso vas a buscar los momentos de inercia respecto a cada uno de los ejes. Primero tienes que sacar el momento de inercia. Tienes que sacar el momento de inercia con respecto a estas coordenadas, al de los centroides de las figuras. Ok. Con esta fórmula. Ahora todo el mundo vende boletos, güey. Con esta fórmula. Están los estados ahí. No, mentira. Con esta. Es que las tengo, como te dije que estoy enredada. Sí. Con estas fórmulas, mira. Con estas dos. Para X son estas dos, para Y son diferentes. Ok. Pero estas fórmulas tienen un criterio para utilizarla. Por ejemplo, esta que es 1/3 de la base por la altura del cubo, se utiliza en donde las caras de la figura sí toque uno de los ejes, al eje X. Pero el eje siempre lo va a poner el profe, ¿no? No, pues Tú lo puedes poner este donde es el quieras. centroide, pero es que este es el eje, se supone, pues. Sí. Ah, ok, sí, sí, entiendo. Entonces, como vas a sacar, ya este es cuando toca una de las caras, toca el eje que le corresponde, pues. Aquí en la X tiene que tocar el eje X y esta es la que se utiliza cuando no roza las caras del eje. Por ejemplo, aquí mira, en la figura 1, las caras que le corresponden a X, toca el eje X. Las caras que... ¿Cómo? Que le corresponden a esta figura respecto al eje X, tocan el eje X. No. Entonces se va a utilizar la de 1/12. Y en la figura 2, O sea, tengo que sacar para cada figura. Sí. Ok. Por ejemplo, esta sí toca en Y y esta no. Ajá. Y esta sí toca en X y esta no. Y vas a usar, este es cuando toca y esta cuando no. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, ya tienes aquí, vas a sacar
Lo puedes sacar todo corrido para que no pierdas tiempo y ya se te hace más fácil. Pero yo lo saqué de uno por uno. Por ejemplo, esta le corresponde a esta. Va a sacar primero la X, el momento de inercia respecto a X1. Sí, respecto a esta. Entonces, a la figura 1. Ahí tengo que especificar figura 1 o... Pues aquí está X1 y este es X2. Ok. Ay, Entonces, este es X1. Ya quedamos que la X1 no tocaba en el eje. Por lo tanto, se usaba esta, la de un doceavo. Y ya igual, es de Pancho. Presente. Y ya pues sustituye los valores. Un doceavo por la base, que es 140, por la altura, que es 20 de la figura, la altura de la figura al cubo, más el área de esa figura presente. 140. No, el área de esta figura, de la figura 1, 2800. por la base, no, Por la altura del cubo. Por la Y media. Por la Y media, pero de este centroide, que sería esto. ¿Eso es la media? Sí, es ¿No que- era esto? Sí, pero es que primero, como está sacando de esta figura, solamente de esta figura, vas a usar los valores de X y Y media respecto a esta figura. Las coordenadas del centroide de esta figura. ¿Sí me entiende? Que son estas. Okay. Estas son las coordenadas del centroide de la figura 1. Ok. Entonces, esta sería la Y media respecto a la figura 1, que es 90 al cuadrado, y ya sacas el valor y te va a dar esto. Ok. Y luego sacas porque la otra sumas pues de la otra figura. Ujú. Y como me dijiste que Que, no, estas, que si toca se usa esta. sí, la de un tercio es base por altura al cubo, la base es 20 y la altura es 80 y ya. Ah, ok. Y este es el momento de inercia, pero respecto a estos, Presente. a cada una de las áreas. Pero tienes que sacar el momento de inercia respecto al eje X, que se hace con esta fórmula. Que sumas esta y esta. Ok. Y ya, Profe, es esta fórmula. Por el momento. profe, ¿Mande? ¿Es todo? No, Se me hizo muy poquito. profe. es que mira, tienes esta fórmula. Espérame. Ya sacaste de cada una de las áreas, el momento de inercia de cada una de las figuras, de las áreas diferentes. Sí. Entonces, tienes que sacar el momento de inercia con respecto al eje X, que se hace sumando las dos X, pues. Y aquí tienes el momento de inercia de las dos áreas. Luego tienes que sacar el momento de inercia de las dos áreas, pero de toda la figura con respecto al eje X. Primero sacas de las dos figuras con respecto a X y luego sacas el de toda la figura con respecto a X. Ok. Y se hace usando esta fórmula. Como ya conoces esto es esto. Vas a despejar la fórmula. La fórmula que vas a utilizar va a ser esta. Ah, se tiene que despejar. Sí, aquí el profe la despejó. Aquí está. La tienes que despejar, entonces, como esto, quedamos que era esto, entonces lo vas a despejar. Esta es la fórmula despejada. Esta es la fórmula de los momentos de inercia de las dos áreas, menos la sumatoria de las áreas de las dos figuras. No sé, pero yo que sé. Sí, ¿verdad? Sí, 2800. No creo porque ya Más 1600 y aquí sí vas a usar la Y media de toda la figura. Estos son los centroides o las coordenadas de toda la figura. Ok. Primero sacamos los centroides de las dos figuras porque la dividimos en dos y luego de toda la figura. Esto es de los dos centroides. Sí, de toda la figura completa, de Ok. toda la T Ok. completa. Y de la... Ah, y esta es de cada Este uno. es de cada una. Ok. Igual aquí sacamos, pero de cada figura, y aquí sacamos de toda la T completa. Entonces, es esta fórmula, pues, es esta fórmula.
lo restas y la y media al cuadrado y ya te da. Y las unidades de medida son centímetros cúbicos. No, ¿Cuadrados? No, cubos. No, cuarta. centímetros. ¿Cómo es, Yuli? A la cuarta. A la cuarta, sí. Entonces, ya sacamos el momento de inercia respecto al eje en X media de toda la figura. Entonces, ahora tienes que sacar con respecto a Cada el figura. Y. Igual, vas a hacer lo mismo ¿Con respecto a qué? al eje Y. Ok. Igual, vas a hacer lo mismo. Vas a primero sacar el momento de inercia de cada figura. Tú, viendo ese criterio de que si toca el eje de las Y, usas esta fórmula y si no, usas esta fórmula. Entonces te vas a la figura y dices, bueno, Toda la T. primero de las dos figuras Ah, ok. y después de toda la T. Esto es de toda la T. Esto es de toda la T. Primero tienes que sacar de las dos figuras por aparte. Y todo es lo mismo, porque primero sacamos los centroides de cada figura y luego los centroides de toda la figura completa. Ok. Sí. Entonces vas a sacar, es igual aquí, pero aquí cambian estas fórmulas. Estas son ahora. Para Y es 1/3 de altura por base al cubo cuando toca el eje, una de las caras. Y cuando no, es 1/12 de altura por base al cubo más el área de esa figura por la X media de esa figura al cuadrado. Sí. Entonces, haces la sumatoria. De la figura 1, la figura 1 toca el eje que le corresponde, el eje Y. Sí. Entonces es 1/3. La figura 2, No. entonces usas la de 1/2 y aquí despejas los valores. Hasta aquí es la figura 1 y acá es la figura 2. Ok. Y haces la cuenta y este es el resultado. Ok. Este es el momento de inercia de las dos figuras. Momento de inercia de las dos figuras. Y luego ahora vas a sacar el momento de inercia de toda la figura completa. Usas la fórmula, esta es la fórmula la despejas de esta fórmula y obtienes esta. Siempre se va a despejar. Se despeja. Entonces sustituye los valores. Esto es esto. Ok. Y aquí tienes sumatoria de áreas. Sumatoria de áreas por la X El área de media toda la de figura. toda la figura. El área Sale, de profe, sumatorio de clave. área de toda la figura. De toda la figura. Ok, la X media. Y la X media de toda la figura. Aquí se utiliza la X media de la figura. De una de la figura. Ok. Entonces, tú despejas los valores y aquí está despejado los valores. Ok. 70 corresponde a lo de toda la figura, que lo sacamos aquí. Esta es la X media. Y despeja los valores y es solo pues ahí ya ves. Y este es el resultado también, en centímetros a la cuarta. Y luego sacas el momento de inercia, el momento polar de inercia, que es la J, que se hace con esta fórmula, con esta. El profe puso 3, pero se hace con esta. Y esto es la sumatoria de las X de la figura Y, que sería esto, de la primera figura. No. Es de las dos. No, este es de las dos, Sí, X pero en media. X, Ok. Es inercia en X media de toda la figura. de toda la figura. Y luego es esta, pero con respecto a Y. Ok. Y lo sumas y ya te da. La primera en X, la segunda en Y. Sí, esto es lo último que encontramos en total, ¿verdad? Se suman los momentos Se suman polares. las dos inercias. Sí, las dos inercias del eje X, X y y la inercia en el eje Y. Y ya. Y luego el radio de giro. Es que no anoté esas fórmulas, pero el radio de giro se saca con esta fórmula. Con respecto al eje X se saca con esta fórmula y con respecto al eje Y se saca con esta fórmula. Y se tienen que sacar con las dos. Sí, Ok. porque es respecto a los ejes, pues. Ok. Y tiene los ejes. Entonces, aquí, esta es la sumatoria. Es la primera que suma. Es la inercia en X. Es la inercia en X media de toda la figura.
Esa. Sí. Es que aquí como el profe no sé cómo la pone. Esta sería esta. La inercia en el eje X de toda la figura, como dice Larry. Esto es de toda la figura. Entre el área total de la figura, la sumatoria del área total de las figuras, que ya pues ya dije que era 4.800. No, acá es 4.400. Aquí es 4.400. A ver, lo voy a escribir aquí. Radio de X es igual a sumatoria. ¡Alfredo! 3, 4, 9, 2. ¿De qué talla eres? Mediana. 115 entre la sumatoria de las áreas, que es 4.400, y sacas la cuenta y te va a dar esto. Oye, acá porque si esto está elevado al cubo, digo, al no cuadrado, sé, el profe sí las puso. ¿por qué se Pero yo me cancela? imagino que porque aquí está un 2. Se cancela porque No, por la raíz cuadrada se cancela con el cuadrado de los del centímetros. resultado, ¿no? Sí. Ok. O sea que esto quedaría, esto sería, por ejemplo, si aquí queda como 100 Centímetros cuadrados. Y se va con la raíz. centímetros cuadrados y se va esto con esto. Sí, se va con la raíz. Entonces pues aquí te queda radio de giro con respecto al eje X es 28.17 centímetros. Y radio de giro con respecto a la Y media es... Esta es la suma de las... de lo que sacamos al Es la final. inercia en X. Se suman las dos, ¿no? Sí, Y acá también el Y. sí, de cada figura. Pero ¿por qué da 8 millones? Pero ese es el, 800? Es del otro, güey, ese es del otro. Ah, pues, Es con que estoy razón. copiando la fórmula. Ok. Con razón. Esto lo que se usa aquí es la inercia de toda la figura con respecto al eje X. Y este es la inercia de toda la figura con respecto al eje Y. Que sería este para Y y este para X. Alright. Entonces, aquí ya tendrías radio de giro con respecto al Y. 32.42. 462636. Ah, ok. 626 36. Entre la sumatoria de las áreas aquí te lo voy a volver a repetir porque tampoco a mí no me queda claro. Es lo mismo. Sí, sacas el área de divide la figura en dos. ¿Sí? Sacas el área de cada figura, bueno, y luego sacas las Ese. coordenadas y pues centroides de las De toda la figura. Estos son centroides. sí, de cada una de estas. Ok. Y luego sacas las coordenadas al centroides de toda la figura. Esta es la primera figura y estas son la segunda Sí. figura. Ok. Y aquí está la de toda la figura, con la fórmula esta que tienes acá anotada. Sí, sí, sí. Entonces, luego sacas el momento de inercia de con respecto a X de cada figura, con estas fórmulas. Con estas fórmulas. Que cuando el eje Toca la X. es un tercio y cuando no es un doceavo. Ok. Y ya después que tienes el momento de inercia de cada figura, sacas el momento de inercia de toda la figura, que sería la T. Que se hace con... ¿dónde está? Así. Se hace despejando de esta fórmula, que ya te dije que quedaría esto. Ajá. Y aquí tendrías, es la sumatoria del momento de inercia del eje X, sumas los dos que te salieron y te da esto. Tienes que sumar estos dos. Y luego, menos la sumatoria de las áreas por la Y media de toda la figura. ¿Qué es esto?
Y luego, y ya, tienes el momento de inercia de toda la figura. Después, sacas los momentos de inercia con respecto al eje Y de las dos figuras en la que dividimos la T. Ya sabes, cuando toca, cuando no. Y después pues haces la sumatoria. Que la sumatoria sería esta. Ya, si la haces directa, te ahorras todo esto. Si haces esto directo, si lo haces así, te ahorras y te vas a enredar menos. Pero ¿cómo directo? Pues por ejemplo, analiza. O sea, ¿me ahorro todo lo de atrás? Te vas a ahorrar esto. Y te vas a ir así directo. Pero no vas a sacar esto. y no ocupo los valores para hacer Sí, aquello. pero lo vas a sustituir aquí mismo, pues. Vas a ver cuánto la de I del momento de inercia con respecto a la figura 1. Ya vimos que la figura 1 si tocaba en el eje de la Y, entonces se utiliza la de 1/3. 1/3 por la altura, que es 20, Ok. por la base, que es 140, al cubo, y luego sumas la Y2, que sería esta. Ok. Y es, bueno, esta no roza en el eje de la